Claro, China no está nada claro que hayan logrado dar ese paso del boom simplemente que te permite pasar del subdesarrollo al desarrollo y creces mucho durante unas décadas, a que vayan a lograr un crecimiento sostenido. Entonces, aunque Estados Unidos aparentemente pueda tener ciertos incentivos, creo que lo relevante será si China se atreve a atacar Taiwán o no. Es decir, que si China hace ver que Taiwán es un asunto puramente interno y que puede hacer lo que quiera en ese asunto, Estados Unidos no tiene capacidad por sí sola de enfrentarse a China y derrotarla en Taiwán. O, desde luego, hay muchas dudas de que la tenga, porque los chinos sí pueden ser capaces de generar una coraza. La cuestión es que una derrota estadounidense o una pasividad estadounidense generarían la imagen de que China ha ganado en esa región. Y si la región más rica del mundo, que es esa, por el número de población, por todo eso, cae en manos de China, pues Estados Unidos queda desplazada como potencia. Entonces sería un cambio de un movimiento tectónico, ¿no? En la arena internacional, podríamos decir. Si de China, Rusia puede tener alguna cosilla, sobre todo en Venezuela, ¿no? Pero sobre todo China, en toda la región va a ser una cuestión digna de ver. Yo creo que Estados Unidos le va a ganar más importancia todo lo que es Sudamérica y Centroamérica para su política exterior en los próximos años. Bueno, pues cuando Trump dijo que iba a retirar a las tropas estadounidenses de Siria, lo cierto es que el aparato gubernamental le presionó tanto y el aparato diplomático le presionó tanto que tuvo que tragarse su decisión, y hoy los soldados estadounidenses siguen en Siria. Entonces, si con los kurdos le pasó esto, imagínate si estamos hablando de dejar tirada a Ucrania o algo así. Vamos, impensable. La Unión Europea espera como mínimo que el próximo año dure la guerra, y probablemente va a durar más. Y creo que Occidente en general va a mantener la apuesta. Hombre, está la duda a finales de 2024, y por eso creo que en 2025 puede ser ya un año en el que nos podamos plantear si la guerra va a acabar, pero desde luego en 2024 lo dudo. Ellos han logrado que nosotros aceptemos una postura suya en política exterior muy importante respecto a un territorio en disputa, que es el Sáhara Occidental, y pese a ello, pues se han dado imágenes pues en la que nuestro presidente estaba manteniendo una cena con la bandera española boca abajo, ¿no? Un símbolo de humillación y un auténtico insulto. Las relaciones, ¿cómo están? Bueno, España ha vuelto a ceder, ha vuelto a apaciguar, ha vuelto a tragar por enésima vez. Se finge que todo está bien, pero el riesgo que tenemos y el que se materializa con avisos constantes es que ellos intenten algo sobre nuestras ciudades y pongan en peligro las vidas de mucha gente y creen una tensión tremenda. Suscríbete a nuestro canal cliqueando en el botón rojo y en la campanita de activar todas las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros programas e investigaciones exclusivas. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de dónde nos estén mirando. Hoy tengo el placer de traerles una entrevista muy especial que tenía ganas de hacer hace mucho tiempo. Y me refiero, por supuesto, a Yago Rodríguez. Graduado en Derecho, él es abogado, pero doctorando en estudios estratégicos, director del medio de comunicación especializado The Political Room, autor de 2 libros, varios papers académicos y decenas de artículos sobre asuntos militares. Pero es más conocido por ser el dueño del canal de YouTube Cosas Militares. Probablemente el mejor espacio y el más didáctico sobre asuntos de defensa y de guerra en lengua castellana en Internet. Así que un placer, Yago, muchas gracias por aceptar mi invitación. Muchas gracias, Nicolás, y vamos, me voy a poner rojo con tus apreciaciones. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, es un placer seguirte. Ante todo te quiero preguntar, Yago, tú eres abogado, pero se nota que tienes una pasión por estos temas que seguramente data de largo tiempo. ¿Cómo incursionaste en el mundo de la estrategia, de la defensa y de las cuestiones bélicas? Bueno, pues sin enrollarme mucho, en esencia desde que era un crío, pues tenía interés por estos temas y leía ya, era una rata de biblioteca. En clase me traía pues mis libros de la invasión de Polonia con 10 años, cosas así, ¿no? Todo muy peculiar.
Hice Derecho, pero lo que a mí siempre me ha interesado son estos asuntos, y cuando ya acabé la carrera y me hice abogado, pues ya tenía la opción de hacer un doctorado y especializarme de una manera más formal en lo que pues me paso al fin y al cabo la vida leyendo. Tengo unos cuantos papers digamos, en conferencias de valor científico, que no es simplemente publicar un documento, sino que tiene un valor académico concreto, pues con la Universidad de la Defensa de Rumanía, con el Instituto Español de Estudios Estratégicos principalmente, y a partir de ahí, pues en el doctorado en concreto me especialicé en una cosa muy concreta que se conoce como procesos de innovación militar, que es básicamente como en tiempo de paz, eso se le llama innovación, o en tiempo de guerra, que se le llama adaptación, los ejércitos innovan en muchos campos, en la doctrina, en la organización, en la tecnología, y es apasionante, para obtener una victoria sobre su rival. Y dentro de ese nicho me especialicé, y es de eso va mi doctorado, más en concreto en cómo lo hacen no cualquier tipo de ejército, sino las guerrillas, las insurgencias, cómo se innovan para derrotar al Estado. Así que ese es un poco mi background académico, que como podrás ver, pues es de una persona amateur, digamos, por así decirlo. No amateur, perdón, sino junior, un perfil académico junior, podríamos decir. Pero sin duda es muy, pero muy buen profesor. O sea, porque nos ayudas a comprender cuestiones armamentísticas, cuestiones tácticas, a quienes no tenemos ese background, y creo que por eso también es la masividad de tus videos. Casi todos tus videos tienen 120, 150 mil visitas o muchas más. Y aglutinas un público muy amplio, que realmente de distintas coordenadas ideológicas, etcétera. ¿Cuándo comenzó Cosas Militares? Es una curiosidad que tengo. Bueno, pues nada, comenzó hace un par de años. Previamente yo había tenido un canal de YouTube que se llamaba Mr. X, y ahí pues hablaba sobre... Empezó por la guerra de Siria. Lo que pasa es que, claro, te hacía un vídeo igual de una emboscada que se había producido hacía 2 días en Siria, y analizabas la emboscada, y siempre evitaba que aparecieran cosas fuertes. Pero bueno, no dejaba de ser una guerra, y en aquella época el algoritmo estaba mucho menos perfeccionado, estaba el tema del Estado Islámico, que a YouTube no le gustaba nada, así que me cerraron el canal, lo volví a crear y así 3 o 4 veces, y luego ya estuve un periodo de sabático, ¿no? Digo, bueno, me olvido de YouTube, que fue un periodo muy interesante además, porque me dediqué a intentar poner una empresa de drones, y eso fue apasionante. Y luego ya pues empecé el canal de nuevo, lo retomé, al principio sin muchas ganas, pero bueno, poco a poco fue regresando el público, y desde entonces pues aquí estamos. ¿Y sigues teniendo quebraderos de cabeza con YouTube, la monetización, strikes, o se ha calmado un poco la situación? No, está mucho mejor. También creo que se debe a que el canal es más grande y te prestan algo más de atención, ¿no? Entonces, no me siento con derecho a quejarme. Hay gente que se queja de YouTube y tal, pero yo ahora mismo creo que, sin ser un privilegiado, por lo menos tampoco soy alguien maltratado por YouTube. O sea que estoy bastante cómodo en ese sentido. Hombre, hace un año o 2 te diría que sí, me quejaría unas cuantas cosas, y es cierto que hay una cosa que supongo que tú también habrás vivido, que es el no saber qué va a pasar con tus vídeos, que te desmonetizan, que no sabes por dónde te va a salir a veces YouTube, ¿no? Pero bueno, fuera de eso, por ahora yo desde luego no me puedo quejar. Bueno, Yago, tenemos muchos temas de los que hablar. El primero que me interesa es la situación actual de la guerra de Ucrania. Hay una contraofensiva que yo creo que generó demasiadas expectativas, por lo que yo veo y sigo de tus análisis. No está atravesando su mejor momento. Hay el cambio de un ministro de defensa, ahora está Rustem Umerov, corrígeme si me equivoco, musulmán, de origen tártaro, ligado a Turquía. Estamos entrando en una fase de lo que sería una guerra de desgaste, me gustaría que se lo expliques al público. Eventualmente se vean más ataques aéreos. Un invierno en el hemisferio norte de guerra de salvas, también me gustaría que expliques ese concepto, y que Rusia se defiende con una defensa activa, más agresiva, ¿verdad? ¿Qué nos puedes contar de todo esto? Vale, pues guerra de desgaste, guerra de salvas y defensa activa. Vamos a hacer que gire todo en torno a esos 3 conceptos, si te parece, Nicolás. Vale, pues empezando por la parte de guerra de desgaste.
digamos que una guerra de desgaste es aquella en la que los objetivos se consiguen mediante un elevado consumo de recursos a lo largo del tiempo. Entonces, en este tipo de modalidad de estrategia, yo lo que busco al fin y al cabo es desfondar a mi rival a largo plazo. ¿Cuándo aparece históricamente las guerras de desgaste? Pues usualmente cuando ha habido una incapacidad manifiesta de alcanzar los objetivos de una manera rápida. Es decir, nadie inicia guerras buscando que estas duren muchos años. Cualquier líder político que quiere victorias rápidas, que además siempre son mucho más gloriosas, mucho más sorprendentes y políticamente mucho más deseables. Tenemos múltiples ejemplos, ¿no? Incluso la Primera Guerra Mundial empieza con todo el mundo pensando que su ejército va a vencer y que dentro de 3 meses ya estarán de vuelta en casa. Hitler, cuando invade Polonia, pues siempre ese ejemplo, ¿no? De que Hitler no quería empezar la Segunda Guerra Mundial, Hitler quería invadir Polonia y firmar la paz con los aliados inmediatamente después. Lo que pasa es que los aliados a partir de entonces se negaron. Entonces siempre empiezas con lo que se conoce como guerra de maniobras, es decir, una guerra rápida, una guerra de movimientos en la que rodeo, avanzo mucho territorio e intento capturar los centros de gravedad del enemigo, que suelen ser 2, las capitales y los ejércitos. Tomo la capital o destruyo el ejército adversario, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando eso falla, como les pasó a los rusos al atacar Kiev, pues normalmente hay un periodo de readaptación de los ejércitos y se prueba a ver qué pasa, ¿no? Le toca, normalmente el que ha estado a la defensiva acumuló ciertas fuerzas y le toca atacar. ¿Y qué sucedió? Bueno, pues que a finales de septiembre, principios de octubre del año pasado, Ucrania fue capaz de hacer guerra de maniobras de manera exitosa contra Rusia. Lanzó su propia ofensiva a finales de verano y fue un éxito, la verdad, militarmente. A mí me sorprendió, yo no pensaba que ellos tuvieran la habilidad y la capacidad, ni pensaba que el frente ruso estuviera tan mal defendido en el norte, pero así fue, vieron la oportunidad, la aprovecharon y una victoria bastante impresionante. A partir de esas últimas victorias ucranianas, tanto en Kharkov como en Gerson, se pensó, bueno, los ucranianos quizás, y debido a lo que habían demostrado, yo creo que era racional tener un poco ese optimismo de que pueden romper otra vez, pueden hacer guerra de maniobras otra vez, pueden avanzar mucho, pueden derrotar a los rusos de una manera triunfal incluso, ¿no? Porque se han estado preparando muchos meses, ahora han recibido material occidental, bueno, todo esto. La otra visión que podíamos tener es el decir, miren, esta guerra tienes a 2 ejércitos con no tanta diferencia como para que uno aplaste al otro, tienes a una sociedad ucraniana totalmente movilizada, mientras que la rusa solo está movilizada parcialmente. Entonces, cuando eso choque, se va a dar un equilibrio y ninguna de las partes va a poder hacer grandes avances. Entonces, parece que los defensores de esta última hipótesis pues tendrían razón. Hay que esperar a que concluya la ofensiva ucraniana, no lo ha hecho por ahora del todo, pero yo creo que difícilmente van a alcanzar objetivos estratégicos y por tanto vamos a ir a una guerra de desgaste, una guerra de desfondar al rival, y el problema de este tipo de guerras es que se alargan tremendamente, ¿no? Y ahí encontramos pues la primera gran cuestión, que Occidente se va a preparar para una guerra de bastantes años. Yo creo que por lo menos a la guerra de Ucrania le queda hasta 2025, o sea que no creo que haya negociaciones serias antes. Pero bueno, esa es la situación ahora. En cuanto a los otros conceptos, guerra de salvas, bueno, es un concepto general que se refiere al intercambio de municiones de largo alcance. Tú en la Segunda Guerra Mundial tenías igual un cañón que disparaba a otro cañón con suerte, porque en aquella época no había radares. Entonces tú un cañón lo podías detectar con un avión de reconocimiento si tenías suerte, o igual si tú dominabas una loma y con prismáticos lograbas observar a los cañones enemigos y hacer fuego de contrabatería. Pero no había otra manera ni había armas con mucho alcance, con la excepción de la aviación, ¿no? Claro, hoy día ya con la proliferación de misiles y no digamos con la introducción de drones, lo que sucede es que yo puedo golpear los centros industriales, las infraestructuras críticas, el sector industrial, y lo puedo hacer sin haber tenido una gran inversión. Es decir, Rusia ha gastado mucho dinero en misiles, pero ahora lo que estamos viendo es que un país como Ucrania, que apenas tenía armamento de este tipo y con pocos recursos, pues está logrando lanzar drones sobre las ciudades rusas. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que hay una pugna en el intercambio de armas de largo alcance. Tiene la ventaja Rusia de una manera clara, por lo menos en las armas de muy largo alcance, pero también es cierto que hay otro tipo de guerra de salvas, que
es más táctica y es la que se da por parte de la artillería. Entonces tenemos de un lado el intercambio de armas de muy largo alcance entre ciudades, en la retaguardia profunda, y de otro lado tenemos los duelos de artillería, que son la otra guerra de salvas. Ahí los ucranianos, con los radares de contrabatería que están recibiendo, con el material occidental, con el número de municiones de precisión para la artillería, pues probablemente pueda tener algo más, un equilibrio mucho mayor con los rusos. Y por último, el concepto de la defensa activa, ¿qué es? Bueno, pues este es herencia de doctrina soviética. Prácticamente yo creo que en muchos sentidos tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial. Principalmente es una defensa, como indica el propio nombre, en la que yo no permanezco pasivo a la espera de que tú vengas a mi trinchera, sino que lo que yo hago es organizar contraataques de una manera constante. Entonces, el ejemplo prototípico sería, si yo hiciera una defensa pasiva, usted se acerca a mis trincheras e intenta tomarlas. Vale. En este tipo de acción, usted se acerca a mis trincheras y cuando está enzarzado con las mismas, llega una compañía de blindados por un flanco y le empieza a hacer fuego por el flanco, ¿no? Entonces, el que está atacando a la vez tiene que estar pendiente del contraataque que se le echa encima. Ventaja: si haces bien esos contraataques defensivos, puedes desarbolar al adversario, a los ucranianos, por parte de Rusia en este caso. También generas una tensión en todo el frente, es decir, al haber ataques reactivos, ¿no?, de este tipo, pues el Estado Mayor ucraniano se ve obligado a tener siempre reservas en todas partes por si hay una penetración local que no vaya a más, y esto me obliga a dispersar fuerzas. Desventaja: es un tipo de defensa que consume mucho, te obliga a estar todo el rato de aquí para allá, lanzar fuerzas en contraataques de una manera constante, y a eso corres el riesgo de que tu frente se desgaste en exceso y empiecen a aparecer, como en un queso gruyère, pues vacíos en el mismo. Y esos son los tres conceptos. Bueno, muy claro. Te quiero hacer una pregunta porque hablabas de la doctrina militar soviética. Uno tiene en la cabeza, cuando le apasiona la historia, como es mi caso, dos victorias rusas determinantes que se producen, quizá me equivoque, pero siguiendo la línea del general Fabio, ¿no? Que supo infligirle graves derrotas a los cartagineses, cansándolos, paseándolos, ¿no? Hasta incluso cruzar los Alpes. Una es cuando se rompe el pacto entre Napoleón y Alejandro, y Napoleón intenta invadir Rusia y termina mal, y otro es cuando se rompe el pacto con Molotov-Ribbentrop y Hitler quiere invadir Rusia y termina igualmente mal. ¿Es cierto que Rusia se defiende mucho mejor de lo que ataca? No parece tener como un historial agresivo muy eficiente. No. A ver, sí, el historial... un historial agresivo no muy eficiente. Me gusta el eufemismo, ¿no? Sí, la verdad... No conozco la historia rusa anterior a la Primera Guerra Mundial, la historia militar, ni siquiera las guerras napoleónicas, como para decir de una manera clara eso. Pero sí es cierto que piensas en la guerra ruso-japonesa, en la guerra de invierno, ¿no?, con Finlandia, en las guerras de Chechenia. Efectivamente, entonces podríamos decir que Rusia parece atacar mal contra adversarios preparados, estados más o menos modernos. Sí, es cierto. También es verdad que a costa de voluntad y de bajas, normalmente son capaces de aguantar los conflictos. Y, desde luego, en la defensiva son históricamente mejores. Pero siempre la verdad que es un pueblo que hace unos sacrificios tremendos para vencer si hace falta, ¿no? Eso es una de las cosas que les diferencia, yo creo, mucho de la mentalidad, no sé si decir hispana, ¿no?, pero creo que occidental, desde luego. Bien, una cosa que te quiero preguntar es, hemos visto, comparto tu apreciación, uno cuando vio a Putin invadir en febrero, y bueno, particularmente yo venía siguiendo las advertencias de la CIA y de la inteligencia británica, que avisaba desde diciembre, hice un video en diciembre del 2021 al respecto, pero bueno, uno esperaba un avance avasallante, creo que esperábamos lo mismo que Putin, no porque lo quisiéramos, por supuesto, sino porque dice Rusia contra Ucrania. Bueno, a partir de finales de marzo, abril, comienza una línea baja descendente para Rusia, una sorpresa muy positiva respecto a cómo se defiende Ucrania, con cuánto éxito, y realmente fue un fracaso militar estrepitoso, por lo menos el primer tramo de la invasión.
¿A qué lo aduces tú? ¿Cómo lo explicas tú? ¿Por qué los rusos estaban tan convencidos de que iba a ser mucho más fácil de lo que fue y en qué metieron la pata? Mira, el error de planteamiento de inteligencia fundamental, yo creo que fue no comprender, y a la verdad tampoco les culpo en cierto sentido, no es tan difícil tener ese error, no comprender que la guerra como evento psicológico alteraría todo. Es decir, que yo creo que el cuadro que ellos tenían dibujado era correcto. Es decir, la gente en Ucrania nos tiene miedo, la gente en Kiev va a salir huyendo y vamos a entrar con facilidad. Y además habían preparado muchas operaciones de inteligencia muy gordas, muy interesantes, que hicieron que hasta que se llegó prácticamente a la capital no encontraran apenas oposición, que este es otro tema, como tenían comprada gente en la Guardia Nacional, en toda una serie de lugares, ¿no? Pero bueno, claro, el cuadro que ellos tenían en la mente era correcto, es decir, la gente no iba en principio a resistir. El problema es que, claro, en el momento en que estalla la guerra, eso es un evento psicológico que lo altera todo y que genera un... Es como si la sociedad pasara de tener un estado sólido, no sé si fueran bloques, imaginemos un Lego en el que los rusos ven las cosas claramente, de repente se convierte en una masa líquida y en ebullición que puede enfriarse de repente y ser muy fácil llegar a Kiev, o si hay 4 situaciones muy concretas adecuadas se puede volver un auténtico muro para Rusia, ¿no? Entonces ya de entrada no entender que eso se podía poner así, mal. Pero no es que no lo entendieran. Los rusos tenían un plan B. Y el plan B fue el asalto masivo que vimos, no en febrero, sino ya a partir de marzo, ¿no? Y empezó el asalto a lo bestia y tenían listas bastantes reservas. ¿Cuál fue el problema de ese plan B? Las exigencias políticas de rapidez, es decir, se quiso tomar Kiev a toda velocidad y se lanzó todo lo que tenían. Son tropas que han tenido un cierto adiestramiento. Para empezar, el ejército ruso no es como un ejército occidental que tiene un adiestramiento normalmente bastante mejor, sino que son tropas con menos adiestramiento que igual necesitan un poco más de tiempo para adaptarse, para aprender, para todo esto, ¿no? Entonces, claro, le exiges velocidad a un ejército así y complicado. Segundo, te estás metiendo en combate urbano y eso, si a los estadounidenses, a los kurdos, con todo el apoyo de un batallón de artillería de los marines que fundían los tubos de los cañones de la cantidad de disparos que usaban contra el Estado Islámico, que está a años luz del ejército ucraniano. Si esas batallas consumieron días y centenares de miles de desplazados, ¿qué va a pasar si te topas con un ejército y una población dispuesta a resistir en ciudades de varios millones de habitantes? Pues claro, es que eso... Debieron darse cuenta que el plan B era insuficiente ante un país que estuviera movilizado contra Rusia. Entonces yo creo que ese fue el gran error de los rusos, más allá de la pléyade de cosas que podríamos argumentar en cuanto al uso de misiles, de armas de largo alcance, el papel de la aviación, la falta de adiestramiento, la logística, bueno, pues bastantes cosas, pero ahí estuvo la clave de la guerra, yo creo. ¿Cómo opera o cómo juega el factor de una población civil dispuesta a resistir? Utilizando tus palabras, o sea, una mayoría de la sociedad civil ucraniana que no quiere ser sometida otra vez por los caprichos arbitrarios de Moscú. Pues hombre, lo es todo y a la vez no es tan importante como mucha gente piensa. Lo es todo porque cohesiona al ejército, porque pensemos ese día, ¿no? En ese día había mucha gente por toda Ucrania, soldados ucranianos que podían haber dicho, mira, yo no voy a ir a mi base, me quedo en casa, que no quiero que me maten, y punto. Pero cuando la sociedad realmente está demostrando su voluntad de lucha, cuando te empiezan a llegar a través de redes sociales 1000 ejemplos de gente heroica mostrando valentía, todo eso insufla un ánimo y que permite movilizar al ejército ucraniano con todo y además dotarle de muchos voluntarios. Pero aquí el esfuerzo principal, con toda la diferencia, y pese a lo que se ha dicho, lo hizo el ejército ucraniano. No lo hizo la población civil, no lo hicieron las defensas territoriales, lo hizo el ejército ucraniano que se apostó en las principales encrucijadas y aguantó con uñas y dientes unos asaltos masivos. Y tuvieron que sufrir muchísimas bajas, que a veces ha dado la sensación de que esto fue un tiro al pato, coser y cantar. No, los ucranianos sufrieron muchas bajas.
pero aguantaron. Si me permites la expresión, le echaron muchos cojones y aguantaron, que era lo que tenían que hacer, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ¿la población qué papel tuvo más allá de cohesionar a ese ejército? Hombre, pues está el papel de la inteligencia provista por civiles en el campo de batalla. Eso que a día de hoy ya es impensable porque el campo de batalla está prácticamente vacío. En aquella fase de la guerra, pues sí tenía un sentido. Es difícil evaluar el impacto. ¿Por qué? Porque cuando tú utilizas fuentes de inteligencia abiertas, como sería recurrir a la ciudadanía, es muy fácil saturar esos canales por parte de la contrainteligencia adversaria, ¿no? Que si cualquiera puede llama a este número y da información o comparte en redes sociales un vídeo, claro, también la contrainteligencia puede dedicarse a compartir vídeos falsos o a saturarte esa línea telefónica de información falsa. Entonces, y luego tampoco está claro que los ucranianos tuvieran la capacidad para gestionar un enorme volumen de información. Pero desde luego hubo ocasiones en las que fue útil, ¿no? Y indudablemente tuvo un papel cuando menos relevante. Así que, bueno, ahí está el papel de los pueblos en las guerras modernas. A 3 meses de iniciar la contraofensiva, corrígeme si me equivoco, está cerca Ucrania del umbral de lo que tú decías, con estos batallones perdidos ya mucho no se puede avanzar. ¿Puede que hayan sido 28 hasta el momento? Es mi manera de computarlos, no es que sean batallones en sentido estricto, sino que es la cantidad de material, ¿no? Cada batallón en doctrina, así como en doctrina OTAN suelen ser en torno a 50 vehículos, pues en doctrina ruso-soviética ucraniana, que usan todos la misma, pues son 30. Entonces son bloques de 30. 28 por 30, pues podéis echar cuentas. Más o menos 900 vehículos ha perdido Ucrania en estos 3 meses. Por tanto, bueno, ese umbral que establecí es una cosa orientativa y yo creo que ha fallado en el sentido de que aún debemos esperar que los ucranianos puedan consumir más fuerzas. No creo que muchísimas más, pero bueno, han superado el umbral del 50%, ¿no? La cuestión aquí es cuánto más pueden soportar en cuanto a bajas en el conjunto del frente y cuántas fuerzas están creando cada mes, porque esa es la auténtica clave. Los rusos parece que han generado fuerzas en cantidades bastante sorprendentes, la verdad. Pese al éxodo masivo, ¿no? Además, porque se fueron más de 400.000 hombres jóvenes de Rusia desde que comenzó la guerra, lo cual es un daño terrible a la economía, porque imagínate, hombres jóvenes que es de todo tipo de capacitación que huyeron de Rusia ante las decisiones de Putin. Pero pese a eso, están logrando generar, bueno, hay una prepotencia demográfica, ¿no? Son al fin y al cabo 120 millones de habitantes. No, pero debe haber algo más porque Ucrania estaba en movilización total, mientras que Rusia solo está en movilización parcial. Y aún así se habla de superioridad numérica en todo el frente, se habla bueno, al fin y al cabo los rusos están soportando más bajas que los ucranianos debido a su defensa activa, ¿no? Entonces, por lo que se ve, y la verdad es probablemente una cosa heredada del Ejército Rojo. El Ejército Rojo, y tengo ahí un libro que lo explicaba, era un ejército concebido para tener poco adiestramiento para sus fuerzas, ser lento, es decir, que tengo una crisis ahora en Mongolia, por decirte algo, y no es un ejército que se reaccione rápido y puedas movilizar rápido varias brigadas, pero sí es un ejército bueno en, si le das unos meses, generar mucha masa. No de gran calidad, pero sí de gran cantidad. Entonces, sospecho que tiene que ver con eso, mientras que esos mismos mecanismos que el ejército ucraniano debió haber heredado del Ejército Rojo no estaban engrasados probablemente, no era un ejército preparado para hacer esa clase de movilización a la rusa, creo yo, ¿no? Y además los ucranianos también están priorizando la calidad sobre la cantidad, ¿no? Creo yo, como es lógico por su inferioridad demográfica. ¿Cómo crees tú que afecta esta situación de la contraofensiva a la asistencia occidental a Ucrania? ¿Tú crees que esto pone en riesgo tal vez la falta de resultados inmediatos, la ayuda europea o la ayuda estadounidense, especialmente teniendo en cuenta que nos aproximamos a un año electoral en los Estados Unidos? Yo creo que no. La Unión Europea, por ejemplo, ha puesto ya en marcha el plan para dotar de 1 millón de proyectiles de 155 milímetros para Ucrania, que probablemente es la munición más importante de esta guerra con diferencia. Y esos planes de ampliación industrial van a llegar a hacerse efectivos el próximo año. Es decir, que la Unión Europea espera como mínimo que el próximo año dure la guerra y probablemente va a durar más. Y creo que Occidente en general
va a mantener la apuesta. Hombre, está la duda a finales de 2024 y por eso creo que en 2025 puede ser ya un año en el que nos podamos plantear si la guerra va a acabar, pero desde luego en 2024 lo dudo. Está la cuestión de que una victoria de Trump en las elecciones de Estados Unidos, o incluso no necesariamente de Trump, sumado a un supuesto estancamiento de la guerra de Ucrania, que habría que ver en qué situación estamos dentro de un año, podrían dar lugar a, presiones o tender una mano a que Ucrania negocie. Pero esto es especulación y ahora mismo Ucrania es demasiado grande para caer. Es decir, Estados Unidos ha hecho una apuesta muy grande por ese país, ya no solo económica, que lo económico es lo de menos. Los estadounidenses, como decía el director de la revista Ejércitos, Cristian Villanueva, los estadounidenses están haciendo un negocio. Es decir, en el sentido de que estoy derrotando a uno de los mayores ejércitos del mundo, supuesto adversario de Estados Unidos, sin poner una sola baja, y gastando una cantidad del presupuesto de defensa estadounidense que es mínima. O sea, lo que está gastando Estados Unidos realmente es poco dinero. No sé qué porcentaje, si llegará el 1, el 2, el 3% de su presupuesto. Entonces esto es un negocio, ¿no? En ese sentido. Militar. No, aclaremos, 2 o 3% de su presupuesto de defensa. No del PIB o... Claro. Sí. O sea que no es un gasto muy grande. A veces se habla de las cifras y suena todo a muchísimo dinero, pero para lo que gasta Estados Unidos en defensa no es mucho dinero. Entonces, la guerra puede ser algo incómodo, que la gente lo perciba como, joder, la guerra estamos gastando ahí el dinero, pero no creo que llegue a ser algo tan importante como para que condicione los debates electorales. Y por eso creo que Trump no va a poder permitirse hacer lo que quiera o forzar a Ucrania, aparte que no creo que esa sea su decisión o su intención, ¿no? Así que bueno, Trump puede, si hay un contexto favorable y la propia Ucrania también está más o menos dispuesta, pues sí dar pie a unas negociaciones, pero poco más. O sea, esto obviamente a mí me suena muy demagógico, termino la guerra en un día, tampoco tanto, pero no estamos hablando de que ante ese escenario de una victoria de Trump tú pienses que abandone completamente Ucrania, la deje así fuerte, digamos. No, de hecho te puedo poner... Mundial. Sí, es lo que tú comentas un poco. De hecho, tenemos el ejemplo de los kurdos de Siria. Fíjate, los kurdos de Siria que provocan, porque, bueno, no sé si la audiencia lo conoce, pero el kurdo es un pueblo sin Estado, ¿no? En Oriente Próximo, y tiene unas relaciones terribles con Turquía. Turquía, que es un estado de la OTAN, se lleva fatal con los kurdos. Es decir, que cada vez que Estados Unidos apoya a los kurdos, se enemista con Turquía. Y tú lo pones en una balanza y dices, a ver, pueblo sin Estado, sin nivel tecnológico, sin ejército, sin dominio de ninguna posición estratégica, versus Turquía, pedazo de ejército, pedazo de país, el Bósforo y el Dardanelos. Bueno, pues cuando Trump dijo que iba a retirar a las tropas estadounidenses de Siria, lo cierto es que el aparato gubernamental le presionó tanto y el aparato diplomático le presionó tanto que tuvo que tragarse su decisión y hoy los soldados estadounidenses siguen en Siria. Entonces, si con los kurdos le pasó esto, imagínate si estamos hablando de dejar tirada a Ucrania o algo así, vamos, impensable. Trump tuvo una retórica de mucho menos intervención militar exterior que los gobiernos predecesores. ¿Tú crees que realmente la cumplió? ¿Fue consecuente en ese sentido con lo que dijo? ¿O no tanto? Porque citas el caso de Siria, también estaba el caso de Afganistán, que terminó siendo Biden el que retiró las tropas, de Irak, hubo algunos ejercicios con drones, el asesinato del iraní Soleimani. ¿Cómo mides tú lo que fueron esos años militares de Estados Unidos, ¿no? Del 2017 al 2020? A ver, en realidad, claro, por ejemplo, la presidencia de Obama fue complicada porque le pilló toda la primavera árabe y eso no era un fenómeno sencillo de gestionar. El propio Trump, recuerdo que lanzó sobre la base aérea de Setteitat, de la Fuerza Aérea Siria, un pedazo de ataque con misiles cuando se produjo una acusación de uso de armas químicas. Entonces, yo no creo que Trump haya sido más o menos belicoso que otras administraciones. Creo que ha podido encontrar un contexto más tranquilo, más favorable, y eso le ha permitido rebajar un poco la tensión, pero pensemos que el día en que asesinó al general Soleimani, que era, no sé, el Erwin Rommel de Irán,
por ponerle un ejemplo, se arriesgó a que hubiera una guerra regional bastante importante, ¿no? De hecho, hablé con soldados españoles que estaban en la base militar de Bagdad, al ladito de donde asesinaron a Soleimani, y ese día pasaron bastantes cosas, entre otras el ataque con misiles sobre esa base. Entonces, bueno, Trump también se la jugó. No creo que haya una diferencia sustancial en el belicismo de unas u otras administraciones. Es verdad que Trump bebe de una de las corrientes de política exterior estadounidenses, que es la jacksoniana, que lo que pretende o preconiza es digamos, cierto aislacionismo, ciertas políticas más bilaterales. Entonces, en ese sentido, igual sí es un poco más, bueno, recogido hacia sí mismo, hacia el propio Estados Unidos, y no es tan intervencionista, digamos, pero tampoco me parece que haya una diferencia muy sustancial. Bueno, Yago, esto para cerrar guerra de Ucrania y enlaza con lo siguiente, que es África. ¿Cómo lees tú la sugestiva muerte de Evgeny Prigozhin luego del inédito conflicto entre el Wagner y el Estado ruso en junio? ¿Qué repercusión tiene esto en Ucrania, donde Wagner militarmente se lució más que las Fuerzas Armadas oficiales? ¿Y qué repercusión tiene esto en África? Y aquí ya te doy paso para el nuevo punto, que es que con el golpe del general Nguema en Gabón ya son 7 juntas militares prorrusas que están gobernando 7 países africanos y están poniendo bastante presión geopolítica en aquel continente. Wow, es la pregunta del millón. ¿Qué va a pasar con Wagner, no? La clave va a ser si Rusia es capaz de establecer una cúpula que tenga legitimidad y maneje, porque al final las grandes empresas tienen una parte social de alguien que conoce a alguien, y ese conjunto de conexiones son el núcleo que permite hacer llegar dinero o expertise, ¿no? O gente con determinados conocimientos técnicos, que si tú pierdes, es decir, si yo tengo una buena relación con la base de la brigada de Spetsnaz, porque como yo soy Prigozhin y trabajaba en el GRU, en la inteligencia militar soviética hacía X años, o bueno, en la rusa ya, porque Prigozhin no pudo haber trabajado mucho en la soviética, pues tengo ese contacto en la brigada de Spetsnaz, y gracias a eso tengo un amigo que de vez en cuando me permite reclutar entre sus tal. Pero claro, ahora que yo he muerto, ¿cómo encuentro a ese empresario que tenga esos contactos? Porque puede parecer una tontería, pero el ejército ruso no sabe cómo reconstruir un Wagner. Necesitas a alguien que ya esté dentro o algo así. Entonces, ¿qué puede suceder? Opción A, colocan una nueva cúpula tirando de los antiguos cargos intermedios de la organización. Opción B, apoyan una nueva organización. Y esto puede pasar, ¿no? Y recordemos que en Rusia hay toda una tradición prácticamente de grupos de mercenariado, y en este sentido pueden buscar otro. El problema es que no hay uno con los contactos y con la capacidad de escalar, de aumentar de tamaño que tenía Wagner. Entonces, ese es un problema, porque Wagner ciertamente pues ejerce una enorme influencia en África, es una herramienta muy útil al servicio del Estado ruso, y en este sentido perderla pues afectaría su capacidad para intervenir en todo el África Negra. De hecho, una intervención con tropas rusas, que es lo que están teniendo que hacer en algunas ocasiones, más participación e implicación de las Fuerzas Armadas de Rusia, tiene un coste político mayor y aumenta el riesgo de que Occidente intervenga directamente también, ¿no? Lógicamente. Ahora tienes una situación de crisis regional con Níger, donde, bueno, también hubo hace ya 2 semanas un golpe de Estado, se tomó como rehén al premier democrático, y ahí hay una concatenación de intereses en conflicto. O sea, tienes los intereses económicos franceses, tienes los intereses políticos rusos, y en un segundo plano, que es algo que vengo hablando en algunos programas, también están los intereses de China y de Estados Unidos. ¿Nos podrías dar un pantallazo general de qué es lo que está pasando? ¿Por qué se habla de una posible intervención por parte de Nigeria, que es su vecino más grande? ¿Y qué consecuencias tendría esto tanto para África como para el mundo entero? Vale, pues es un asunto complicado porque la gente, claro, no está familiarizada con la región. Entonces, para dar un poco de contexto, si cogemos África, pensad en esos 2 extremos que sobresalen, ¿vale?
Bueno, nos olvidamos de todo el África árabe, Marruecos, Libia, Argelia, todo eso nos da igual. Es una África muy distinta del África subsahariana. En el África subsahariana, si vemos los dos extremos del mapa, vamos a encontrar el Cuerno de África, y ahí la potencia en la que hay que fijarse siempre es Etiopía. Y de otro lado, en el África occidental, nos tenemos que fijar siempre en Nigeria, que tiene más de 200 millones de habitantes y es la potencia por antonomasia de la zona. Bien, pues en esa región, que tiene dos capas, porque África occidental tiene dos capas. Una capa es el África occidental pegada al océano Atlántico, que en este caso es una zona muy verde, está bañada por el río Níger y por otros tantos. Es relativamente rica en recursos, tiene mucho petróleo. Y luego tenemos ya lo que se conoce como el Sahel. Sahel significa orilla en árabe. ¿Por qué? Porque es la orilla del Sáhara. Es decir, es una zona de transición entre la zona sumamente árida y esa África mucho más verde al sur que acabamos de describir. Todo empezó en el Sahel. Todo empezó en esta zona que se conoce como el Franc-Afrique, o el France-Afrique, perdón, que es la antigua área colonial francesa, o una parte de ella más bien. En ella, por cierto, como curiosidad, se encuentra Guinea Ecuatorial, que es el único país de África negra que habla español, que es una curiosidad chula. Pero ahí los franceses también han logrado establecer su influencia. Bueno, pues empiezan una serie de golpes de Estado, todo empieza sobre todo con Mali, y lo que hacen estos gobiernos golpistas antifranceses y de rebote antieuropeos es buscar la manera de encontrar un nuevo socio de seguridad. Porque claro, ¿por qué depende esta región tanto de Francia? Porque hay unas insurgencias tremendas y el único estado, más que Estados Unidos incluso, dispuesto a ponerte tropas y a desplegarte una brigada entera y a parar en seco a los yihadistas y todo eso, el único estado que podía hacer eso era Francia. Claro, echas a Francia, vale, pero ¿y ahora qué hago? Porque como no me traigan armas, no me traigan instructores, tal, ¿cómo sobrevivo? Entonces llamo a la puerta de Rusia. Y entonces Rusia empieza a entrar en la región más tímidamente. Claro, está ya la guerra de Ucrania, Rusia tiene un interés de ganar influencia, de ganar palancas de presión sobre Europa, sobre todo el tema migratorio, pero otros también. Y lo que hace es apostar todo por la región. De tal manera que ahora creo que se ha generado una espiral de incentivos, se han dado tantos golpes de Estado exitosos, que hay un montón de ejércitos planteándose dar su propio golpe de Estado sabiendo que enseguida va a poder recurrir al apoyo de Wagner y va a poderse apoyar en otros tantos países que acaban de dar su propio golpe de Estado. Entonces, claro, es una dinámica que en un continente y en una subregión tan pobre y tan llena de conflictos, pues es echar sal en la herida, ¿no? Y encima Francia es se comporta como una potencia neocolonial, esto es así, pero a la vez la capacidad que ella tiene para comportarse así y que dependan de ella tiene su razón, y su razón es que Rusia no puede reemplazar a Francia. Rusia te puede dar una tirita, te puede dar algún armamento, algunos instructores, pero Rusia no te va a poner una brigada aerotransportada ni te va a enviar aviación de combate para protegerte de los yihadistas. Entonces, claro, va a quedar una región de golpes de Estado con gobiernos aún más débiles, en muchos casos de los que ya había, con toda la inestabilidad, y eso a qué puede llevar, a migraciones masivas, a todo eso. Y luego está la cuestión de los recursos minerales, de la parte económica que me comentabas antes. Y aquí yo a la gente le diría, sed escépticos. Es decir, fruto de la era colonial o de las intervenciones estadounidenses en América a lo largo del siglo XIX, muy relacionadas con el control de recursos, de la bananera, ¿no? En el Caribe, de toda una serie de cosas, muchas veces ha quedado la idea de que las potencias siempre actúan por los recursos y no sé qué, y eso no es lo normal. Y este también es el caso, es decir, para Francia hay un cierto interés en el uranio nigerino y todo eso, pero no es algo vital y estratégico. Para ellos lo que sí es vital es tener influencia sobre toda esa región, porque políticamente cualquiera que quiera ir a África Occidental sabe que tiene que pasar por Francia. Y eso, pues tiene un prestigio. Tiene un estatus internacional, ¿no? Para Francia. Exacto, clavado, eso es. Y ahora que me dices, o sea, todo este caos es un arma de Rusia contra Europa. Sí, bueno, es sobre todo la parte con toda esta inestabilidad se pueden generar olas migratorias y eso pone mucha presión en Europa y le abre otro frente a la vez que lo de Ucrania, ¿no? Y en todo caso, pues te da una herramienta de presión.
y permíteme conectarlo, ¿no? Ocurrencia mía. Olas migratorias, caos político en Europa, hay opciones financiadas por Rusia, como Marine Le Pen en Francia con el Frente Nacional, que se alimentan de cualquier conflicto de estas características y del pánico a las migraciones masivas. O sea, luce como un movimiento bastante completo, ¿no? Apalancado. O sea, tenemos la pata rusa en África, la pata en Europa, y cierran bastante bien para presionar a gobiernos europeos que en este momento asisten a Ucrania. Hombre, al margen de que Rusia intenta tener influencia sobre numerosos partidos políticos en Europa, y en algunos casos lo consigue, de hecho, lo cierto es que muchas veces incluso las grandes potencias rara vez pueden generar fenómenos a voluntad, sino que se trata más bien de saber subirte, surfear la hora, surfear el contexto y aprovecharlo en tu favor, ¿no? Y si puedes y te interesa ese contexto, intentar avivarlo, ¿no? Y en el fondo eso es lo que está haciendo Rusia. Buscar que se concatenen toda una serie de circunstancias políticas, como dices, dentro de Europa, fomentadas por el aumento de la migración, quizás además con cierta financiación de las acciones de la inteligencia rusa y de las acciones de la inteligencia rusa en materia de poder blando, de propaganda, de, la arena de las redes sociales. Pero esas son estrategias muy desiderativas, muy de, yo deseo que pase eso, pero también se tienen que juntar bastantes cosas, que puede ser que se junten, pero también puede ser que no pase nada, ¿no? Entonces ahí está la cuestión. Otra cosa en la que confían mucho ellos, pues es todo el tema del invierno, la guerra energética, el incremento de los precios de la energía para el ciudadano medio, que esa es la herramienta más directa para golpear a Europa que tenían, ¿no? Entonces, ese es un poco el juego de herramientas de las que disfruta Rusia, perdón. Le ha salido caro. De todas formas, le ha salido bastante caro, ¿no? Ahora tiene que vender el petróleo con rebajas de hasta el 40% a China y a India. Y el rublo finalmente se desplomó, visto que vengo tratando en los últimos meses. Te quiero hacer una última pregunta antes de irnos de África y de Europa, que es Marruecos. Marruecos, y es más la repercusión que tiene en España. ¿Cómo evoluciona esta situación que desde lejos se ve un poco tensionada? Aquí hubo varios incidentes, ¿no? Incluso una especie de humillación a Sánchez. También siempre me llamó la atención cómo Marruecos hace lobby con los políticos españoles, ¿no? Llevan 5 veces por año a Zapatero, al expresidente. ¿Cómo se desarrolla esa relación? Supongo que allá en América no es tan conocida la situación que mantenemos con nuestros vecinos marroquíes, pero esencialmente hay que comprender, lo primero que la gente debe comprender es olvidarse del determinismo geográfico y pensar que España siempre ha tenido históricamente una parte africana. Es decir, España no ha sido un país 100% europeo nunca. De hecho, la invasión musulmana de la península empezó en territorio de lo que hoy es España, ¿no? En Ceuta y Melilla, precisamente, donde convencieron al conde Don Julián, que no era musulmán, era godo, para que permitiera cruzar el estrecho de Gibraltar, ¿no? Entonces, España sobre todo tiene 2 ciudades allí que suman cerca de 300.000 habitantes. Están además muy separadas la una de la otra y nadie las considera colonias, que ese es un punto bastante importante. Así como Gibraltar está en la lista de territorios a descolonizar, o las Malvinas, Ceuta y Melilla no lo están. Nadie, salvo nuestro vecino, lo considera suyas. Problema: hay una serie de presiones constantes sobre nuestras ciudades y algo que va mucho más allá. Es decir, ellos tienen un deseo de expansión como el que tenía Rusia en Ucrania sobre nuestras ciudades, con la diferencia de que ellos tienen mucho menos riqueza, un ejército en principio bastante peor, pero tienen mucha voluntad. Entonces, las humillaciones de las que hablas son tristes, la verdad, porque simbolizan el escaso carácter que tiene España como país. Es decir, ellos han logrado que nosotros aceptemos una postura suya en política exterior muy importante respecto a un territorio en disputa, que es el Sáhara Occidental, y pese a ello, pues se han dado imágenes en la que nuestro presidente estaba manteniendo una cena con la bandera española boca abajo, ¿no? Un símbolo de humillación y un auténtico insulto. ¿Las relaciones cómo están? España ha vuelto a ceder, ha vuelto a apaciguar, ha vuelto a tragar por enésima vez. Se finge que todo está bien, pero
El riesgo que tenemos y el que se materializa con avisos constantes es que ellos intenten algo sobre nuestras ciudades y pongan en peligro las vidas de mucha gente y creen una tensión tremenda, porque de Marruecos depende la cuestión migratoria, la cuestión económica en algunos casos, la cuestión del terrorismo, que para un país que vive el turismo como España, el terrorismo no es poca cosa. Entonces, claro, confluyen muchas cosas y lo último que podemos tener es que dentro de los acuerdos en los que tragamos con todo y le dimos todo a cambio de no se sabe qué, pues ha tenido mucha influencia el lobby marroquí. Entonces, en esencia, España es como si, no sé, en Chile, en Argentina, tuvieras un país musulmán que influye en grandes empresas, que influye y paga y tiene a sueldo a mucha gente, incluso de las más altas cotas del gobierno, e incluso se sospecha que llega a señalar y a decirle al gobierno a qué ministros debe cesar o a qué ministros debe poner en el cargo. Hasta ese punto hemos llegado. Pero bueno, esa es la desgraciada situación en la que nos encontramos en estos momentos. Ahí sí hay, digamos, podríamos decir que estamos a años luz de alguna hipótesis de conflicto, ¿no? Pero ¿lo descartas por completo? No. ¿No? No. Me está sorprendiendo algo, ¿eh? Importante. No, porque ellos... Ten en cuenta que su mentalidad es la de los rusos. Es decir, los rusos tienen la idea de la Gran Rusia o la de que Ucrania es suya y los marroquíes tienen el Gran Marruecos. La gente no lo conoce, pero bueno, el Sáhara Occidental, que es un trozo de desierto en el que lo único que hay es un mineral, fosfatos, básicamente, pues ellos se empeñaron en que ese era su territorio. Entonces, cuando España se fue... abandonó la colonia, entró Marruecos y la invadió y no permitió que el territorio se independizara ni nada. Entonces lo invadieron, se enfrentaron a los pobladores saharauis durante una guerra de más de 10 años en la que tuvieron un montón de muertos y a día de hoy, para proteger ese territorio, tienen la mayor línea defensiva del planeta, que son 2.400 kilómetros de un muro continuo lleno de campos de minas, zanjas antitanque, radares para detectar a todo el que se acerque. Entonces, un país tan pobre que hizo ese esfuerzo por un trozo de desierto, que es lo que era el Sáhara Occidental, porque se empeñó en que el Gran Marruecos pasa por ahí, pues tú imagínate lo que supone que piensen que Ceuta y Melilla es suya. Y lo peor es que España, al aceptar su postura con respecto al Sáhara Occidental, acaba de consumir el hueso que ellos estaban mordiendo. Entonces, cuando ese hueso desaparece, cuando los países van aceptando que el Sáhara Occidental, lo que no reconocía nadie hace 40 años, se empieza a reconocer, la pregunta que surge es ¿a dónde van a apuntar los marroquíes? Y Ceuta y Melilla fácilmente pueden acabar en la diana. Entonces, de hecho, ellos ya están haciendo cosas. Es decir, hay territorios en disputa donde están colocando piscifactorías. Y puede parecer una tontería decir, no, eso, ¿qué tiene de importante? Bueno, tiene importante que si yo quiero poner una piscifactoría ahí, tengo que pedir una licencia. Y si es el gobierno marroquí el que está entregando la licencia, significa que ese territorio pertenece a Marruecos. Y si España encima no reacciona a nada, no se queja a nada y no retira esa piscifactoría, lo que está haciendo es asumir que todos esos pequeños territorios en disputa se los puede ir quedando Marruecos. Entonces te están comiendo el terreno, tienen una mentalidad de que eso es suyo, han estado dispuestos a librar guerras por mantener este tipo de territorios y todos los mensajes que te dan son de que van a... Si no somos capaces de meterles en vereda, de pararles los pies, de que vean que aquí hay una posición un poco firme, creo que es cuestión de tiempo con el siguiente rey que suceda al actual, porque, bueno, Javier Otazu es un periodista que conoce esto bien y él apuntaba que son proyectos generacionales. El padre toma el Sáhara, Mohamed VI lo asegura y el proyecto del hijo del actual rey pues será recuperar Ceuta y Melilla. Entonces tenemos un problema muy grave, muy grave. Hombre, es bastante perturbadora. Y por otra parte, hay una alianza con Estados Unidos por parte de Marruecos, ¿no? No es una potencia alineada con China o con Rusia, sino que está alineada con Estados Unidos. Por lo tanto, tiene al mismo socio geopolítico que la Unión Europea y consiguientemente España, ¿verdad? Es otro de los problemas, claro. Marruecos es importante para Estados Unidos por varios motivos. Primero, es de los pocos países más o menos estables del Magreb, donde no ha penetrado con fuerza el yihadismo, que lo hay, pero no es tan fuerte como en otros países. Segundo, es un aliado histórico de Estados Unidos.
Y tercero, pues se ha apuntado a los acuerdos de Abraham. Ha reconocido, está dispuesto a reconocer al Estado de Israel. Entonces, claro, esto altera los cálculos de España. Vamos a ver, a Estados Unidos está muy claro lo que le interesa. A Estados Unidos le interesa que no pase nada, porque no quiere problemas entre países que son sus socios. En el fondo es como Grecia y Turquía. Me llevo bien con los dos, me interesa que se paren las cosas. El problema es que si Marruecos toma la iniciativa, necesito algo más que un deseo de que no pase nada, o de que haya declaraciones o tal. Necesito que frenes a Marruecos en seco, que me lo pares claramente, porque si Marruecos interpreta que Estados Unidos no se va a meter mucho, pues España tiene un problema grave. De otro lado, las relaciones entre España y Estados Unidos también son muy importantes. Y hay una cosa fundamental para los estadounidenses en España, que son las bases navales, sobre todo pues las dos que hay, ¿no? Que son Rota y Morón. Esa es la principal baza de España, es decir, que si Estados Unidos nos dejara tirados o algo así, ellos pierden sus bases, o es uno de los riesgos a los que se exponen. Entonces, es un juego de equilibrios muy, muy complicado y muy incierto. Mencionas Estados Unidos. Bueno, nos quedarían dos grandes temas por tratar. Uno es, yo creo que es el centro de una nueva guerra fría, es la disputa entre Estados Unidos y China. Y el otro ya sería a ver con qué me puede sorprender de América Latina, ¿no? Del continente donde nos miran muchos de mis espectadores. Empecemos con Estados Unidos y China. Algo interesante es que tú señalas, China está muy lejos de poder enfrentar militarmente a Estados Unidos, pero sí tiene la ambición. O sea, la ambición que está atado a su PBI, el presupuesto militar, es, si no me equivoco, el país que más invierte, además, en los últimos años en proporción a su Producto Bruto Interno en defensa, y tenemos ahí repiqueteando cuestiones como Taiwán, ¿no? El año pasado hubo una muy controvertida visita de Nancy Pelosi. ¿Qué nos puedes contar al respecto? ¿Cómo ves la situación de escala de tensiones militares entre Estados Unidos y China en el Indo-Pacífico? Ha habido algunas voces de alarma de generales norteamericanos hablando de un hipotético conflicto antes de 2025, pero tú eres más cauto. ¿Qué nos cuentas, Yago, al respecto? A ver, las posibilidades de una guerra son muy complicadas de prever, ¿no? Para empezar, porque no sabes qué tienen en mente de verdad los actores. Sabemos que China es un país muy paciente, pero también sabemos que tienen bastante ganas de recuperar Taiwán. Claro, si en Taiwán la política interna sigue como hasta ahora y sigue virando hacia el separatismo, siempre hay el riesgo de que haya una declaración unilateral de independencia, algo así. Claro, ahí es muy probable que China esté dispuesta a iniciar una guerra. ¿Cuál es la cuestión, la clave ahí? Estados Unidos en principio tiene unas fuerzas armadas muy superiores y puede derrotar a China, pero tiene que encontrarse internacionalmente apoyada para poder cortar las rutas navales, por ejemplo, de China. Es decir, que si Vietnam, Australia no tanto, pero Malasia, Tailandia, Vietnam ya lo he dicho, Laos, todos esos países no apoyan un poco a Estados Unidos. Es decir, que si China hace ver que Taiwán es un asunto puramente interno y que puede hacer lo que quiera en ese asunto, Estados Unidos no tiene capacidad por sí sola de enfrentarse a China y derrotarla en Taiwán. O, desde luego, hay muchas dudas de que la tenga, porque los chinos sí pueden ser capaces de generar una coraza. La cuestión es que una derrota estadounidense o una pasividad estadounidense generarían la imagen de que China ha ganado en esa región. Y si la región más rica del mundo, que es esa, por el número de población, por todo eso, cae en manos de China, pues Estados Unidos queda desplazada como potencia. Entonces sería un cambio de un movimiento tectónico, ¿no? En la arena internacional, podríamos decir. Más allá de eso, pues lo de que vaya a producirse una guerra tarde o pronto nadie lo sabe, pero es verdad que hay una cuestión clave, el tema de demografía china y el asunto de que parece que ya su crecimiento está dando claras muestras de debilidad. Todo para China pasa por la economía. Si el gigante asiático se queda como está, yo creo que va a quedarse parecido a Estados Unidos, pero aún por detrás, claramente. Entonces, es difícil que se atrevan a una invasión. Si China siguiera creciendo y logra reunir esta cantidad de riqueza, pasaría en algún momento por encima de Estados Unidos, ¿no? Entonces, esa es la pugna que tenemos. Por eso la guerra comercial, atacando a la raíz del tema, que es la tecnología, al fin y al cabo, pues es tan importante. Estados Unidos tiene incentivos, por lo que acabas de decir, para golpear antes de que China pueda generar esas condiciones para superarlo. Estados Unidos tiene un estímulo claro
tratar de ir a una guerra antes de que ser desplazado como principal potencia militar mundial. A ver, el incentivo podría estar ahí, pero parece que China no va a ser capaz de mantener este ritmo, o sea que van a quedar parejos económicamente y a la larga la economía de Estados Unidos, o sea, la economía de Estados Unidos no es la economía de un país subdesarrollado que de repente crece mucho como China. La economía de Estados Unidos es la economía de un país que ya no está en esas fases, que las pasó hace un siglo, pero que es de las pocas economías del mundo que mantiene una demografía y mantiene un crecimiento económico importante pese a no ser un país que acaba de pegar el boom, ¿no? China acaba de pegar el boom y ya está concluyéndolo. Entonces la cuestión es qué capacidad de sostenimiento de ese boom, de ese crecimiento económico ya sostenido a largo plazo tiene China. Y claro, Estados Unidos recibe mucha migración, gracias a eso mantiene demografía, mantengo la economía al fin y al cabo, ha sido capaz de mantener el dinamismo de su economía y va a seguir creciendo a unos ritmos interesantes. Claro, China no está nada claro que hayan logrado dar ese paso del boom simplemente que te permite pasar del subdesarrollo al desarrollo y creces mucho durante unas décadas, a que vayan a lograr un crecimiento sostenido. Entonces, aunque Estados Unidos aparentemente pueda tener ciertos incentivos, creo que lo relevante será si China se atreve a atacar Taiwán o no. Y ahí está la clave, ¿no? Último tema. ¿Qué situaciones interesantes ves en América Latina? Por un lado hay varios republicanos hablando de la posibilidad de una intervención militar en México para combatir a los cárteles del fentanilo, o al menos ese es el pretexto. Y luego, ¿qué más ves? ¿Qué más ves en el amplio territorio que va de México a Tierra del Fuego? Bueno, pues primero la eterna pugna por la estabilidad regional, sobre todo en ciertos países que, bueno, pues todos sabemos que la situación en Perú, en Bolivia, en Venezuela inclusive, bueno, pues no es la más boyante en ese sentido. Entonces es una pena porque ojalá América fuera capaz de encontrar más estabilidad política y social que le permitan enfocarse en el crecimiento, pero desde un punto de vista más puramente geopolítico, metemos ahí el fenómeno del Salvador con Bukele, que es una cosa, a ver si le salen imitadores o no, porque puede afectar a la cuestión de los flujos de seguridad ligados, ¿no?, a las maras, a las bandas y todo esto. Esto de un lado. Claro, de otro lado tenemos un Ecuador, por ejemplo, donde ese fenómeno está en auge y el Estado pues está en retroceso. Pero geopolíticamente me centraría en 2-3 cuestiones. Primero, México siempre, por supuesto, como país al sur de Estados Unidos, fundamental en cualquier sentido, porque si los aztecas estaban por ahí hacía 1000 años, bueno, hacía 1000 años no, pero hacía 600 años, es porque ahí se acumula la población y es uno de los países más poblados de toda América. Entonces siempre esa relación va a ser importante. Esto de un lado, ¿no? Aunque Andrés Manuel López Obrador yo creo que más o menos mantiene, pese a la palabrería que usa, unas líneas no muy distintas de las de sus antecesores. Esto en primer lugar. Segundo lugar, el litio en Bolivia, sobre todo en Chile, también algo en Argentina. Ahí hay un activo estratégico fundamental para la economía mundial ahora y dentro de varias décadas. Y ahí hay una pugna geopolítica por ver quién mete a sus compañías mineras. Creo que eso va a ser bastante relevante. Y por último, la presencia de China en la región. Mi opinión personal es que la inmensa participación de Rusia en la región en materia económica probablemente va a atraer la atención de Estados Unidos en algún momento, y Estados Unidos... ¿De Rusia o de China? La inmensa de China. participación. Sí, de China. Rusia puede tener alguna cosilla, sobre todo en Venezuela, ¿no? Pero sobre todo China, en toda la región va a ser una cuestión digna de ver. Yo creo que Estados Unidos le va a ganar más importancia todo lo que es Sudamérica y Centroamérica para su política exterior en los próximos años. Pero bueno, son algunas ideas sencillitas. Muchas gracias. De hecho, ya se ve en el tema del litio, China hace 2 años era cuasi monopolista del litio de Argentina, Chile y Bolivia. Se va Evo Morales en Bolivia, crece la participación americana. En Chile estatizan el litio, restringen la participación de empresas chinas. Y en Argentina, en relación con el Fondo Monetario Internacional, Estados Unidos presiona, a cambio de flexibilizar los términos del acuerdo,
para que aumente el cupo de las mineras americanas, canadienses, australianas y japonesas. Y lo logró. Y ahora ha desplazado a China de ese mercado bastante en tiempo récord. Y fíjate que la mayoría del litio argentino, a partir de esto, va a Estados Unidos. Así que claramente has puesto el ojo donde hay una guerra, una pugna geopolítica. Lo sabes tú mejor que yo, la verdad. O sea, ¿qué puedo decirte? Muy interesante. Muy interesante, Yago. Bueno, lo último de lo último es, ¿cómo puede ser que siga levantando tantas pasiones, ¿no?, estos temas? Porque yo veo que al principio de la guerra de Ucrania te atacaban mucho los trolls prorrusos, que nos persiguen a todos los que tenemos algo que decir del autócrata del Kremlin, y que de hecho yo noté un declive desde que murió Prigozhin, ¿no?, que es dueño de la fábrica de trolls en San Petersburgo. Pero también veo que ahora te atacan algunos que son demasiado, no sé, que quieren que mientas respecto a Ucrania, ¿no? Que quieres que digas que Ucrania ya está por ganar en 2 días. O sea, me sorprende ese extremismo, ¿verdad? ¿Cómo no pueden soportar que haya una opinión balanceada y un análisis bastante objetivo como es el tuyo? ¿Qué tienes para decir al respecto? Primero que te agradezco la pregunta. Y mira, pues lo que dijo Kaufman, que desgraciadamente en las redes sociales hay pues cámaras de ecos y hay mucha gente que se implica en una causa como se podría haber implicado en cualquier otra, la verdad. Y a veces ese tipo de gente extremista que lo único que busca es una bandera que ondear, pues por algún motivo no tolera opiniones distintas o le molesta que haya gente yéndole a decir, oye, tal persona ha dicho esto otro que es distinto de lo que tú dices. A menudo es gente que necesita alimentar su ego en exceso con los comentarios de sus seguidores y no soportan las críticas. Pero bueno, ante todo lo importante y lo que yo le diría a la audiencia es que se fije en el método y en el contenido. El que intenta hacer análisis hace método, siempre te ofrece lo mismo en cada vídeo. Es decir, este punto, economía, política y de aquí no me salgo. Y estos baremos y estos indicadores usamos. Puedo fallar, puedo equivocarme, pero uso cosas siempre racionales. El que no, pues te dará opiniones, las justificará más o menos, pero no tiene eso que es lo que tiene que tener alguien que se dedique a analizar sin ser un analista. Muchísimas gracias, Yago, me lo he pasado fenomenal, espero que tú también. Muy bien, la próxima te entrevisto yo a ti. Muchas gracias. Y que no sea la última vez que vengas aquí, que seguramente la gente está encantada, me lo verían pidiendo hace tiempo. Si no me muero, seguro que no va a ser la última vez que estoy por aquí. Excelente. Quien no lo haya hecho ya, vayan a suscribirse a Cosas Militares, este extraordinario canal. Y bueno, compartan este video en todas sus redes y grupos. Muchas gracias, Yago, y nos vemos muy pronto. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo desde tan solo $2 por mes a través de Patreon, en los links que están en la descripción o en el comentario destacado. Podés colaborar enviando tu pago vía Bitcoin a esta dirección. También podés hacerlo a través de la opción Unirte de YouTube, y si estás en Argentina, con el medio de tu preferencia a través de Mercado Pago.